queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, que quieran ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas, que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que estas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el único poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitados a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior estamos hablando de Lucas capítulo 6, que es el capítulo de las bienaventuranzas. Y decíamos que las bienaventuranzas son unas felicitaciones, mientras los ricos son los que tienen muchas cosas superfluas, con poca fatiga. Los pobres son los que tienen lo poco necesario, con mucha fatiga. Jesús se congratula con estos y los felicita, porque a ellos se les da el reino. Hermanos, Dios cumple a su favor la promesa del profeta Isaías en su capítulo 61, donde se lee: el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. No es porque sean buenos y tengan
esa pobreza espiritual que hace al hombre agradable a Dios. Son pobres reales que tienen hambre y lloran. Su bienaventuranza consiste en el hecho de que Dios interviene a su favor, porque es su deber defender al pobre. Dice, porque de ustedes es el reino de los cielos. Hermanos, este es el motivo de la bienaventuranza. Es una blasfemia convalidar con estas palabras del Señor Jesús la alienación religiosa y la función consoladora del paraíso, que sirve para mantener la injusticia sobre la tierra. El hecho de que Dios es pobre y para los pobres es motivo para luchar contra la injusticia y todos los males que provienen de la sed de posesión y de poder. Hermanos, el modo de esta lucha nos lo indica el mesianismo pobre y humilde del Señor Jesús, que asume el cuidado de los que están mal, que el reino sea entregado como un don a los pobres. Es la experiencia misma de la iglesia que pastoreaba el evangelista Lucas. Dice, bienaventurados los que tienen hambre ahora. ¿Se trata de hambre real? ¿Del pobre que no tiene que comer? No el hambre espiritual de la palabra de Dios que habla el profeta Amós en su capítulo 8. Hambre que es propia del rico injusto. Es el hambre de aquel pobre Lázaro, cubierto de llagas, que deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico en Lucas capítulo 16. Hermanos, el hambre de los pobres en el desierto, a quienes el Señor Jesús ha saciado, como está relatado en Lucas capítulo 9. El hambre que él mismo quiso compartir en las tentaciones del desierto, como está descrito en Lucas capítulo 4. Dice, bienaventurados los que lloran. Hermanos, el llanto es la manifestación del dolor del pobre hambriento que, golpeado por todas las otras aflicciones, grita sin remedio y llora. El llanto indica la impotencia frente al mal, al ser esclavos y al mismo tiempo rebeldes e incapaces de salir de él. Los pobres, los hambrientos, los que lloran, son en realidad una categoría única de persona. También el Señor Jesús llorará en Lucas capítulo 19, pero no por su persona, sino por Jerusalén. Será un llanto de misericordia para quienes le dan muerte. Un llanto capaz de enjugar toda lágrima. Dice, bienaventurados serán cuando los hombres los odien por causa del Hijo del Hombre. Hermanos, esta bienaventuranza que el Señor Jesús expresa en el futuro se ha vuelto actual para la iglesia de hoy día. El creyente es asociado al destino de la pasión de su maestro, según lo anuncia Juan capítulo 15. El mundo ama lo que es suyo y odia a los creyentes porque no son del mundo, según lo anuncia Juan capítulo 17. Todo este mal les viene a los creyentes por el amor que le tienen al Señor Jesús. El motivo de la bienaventuranza
es el de participar en su misterio de persecución y de muerte, con la certeza de participar de la vida de aquel a quien aman. En efecto, hermano que me escuchas, han sido conquistados por él, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, que es su vida. En la persecución están asociados de la manera más profunda a su misión de salvación. El apóstol Pablo dice: completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Y lo dice en Colosenses capítulo 1. Dice: alégrense de ese día. Los creyentes que están asociados al resucitado, que es el crucificado, sí, sienten que están con él y en él por el camino de la gloria del Padre Celestial. Este ya es un motivo de alegría actual. Ya no hay tentación o tensión entre una hora de luto y un entonces de alegría. Precisamente ese día, que es la hora de luto y de la persecución, viene a ser la hora de la alegría prometida por el Señor. Hay regocijo y fiesta con danzas, porque la persecución es la garantía de que se está con él, según lo anuncia Hechos capítulo 5. Hermanos, este gran santo de la Iglesia Católica, San Agustín, lo ha asumido de un modo muy eficaz cuando dice: entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, camina la Iglesia. Dice: pero hay de ustedes los ricos. Hermanos, las felicitaciones para los pobres se convierten en una actitud que deplora a los ricos. ¡Ay! No es un grito de venganza, ni de alegría del derrotado, que se convierte en vencedor. En cambio, es un lamento de compadecimiento que el Señor Jesús dirige a los ricos para advertirles acerca de un mal del que no se dan cuenta. Así como se alegra con los pobres, así también se entristece por los ricos. En efecto, hermano que me escuchas, los ama también a ellos y quiere llevarlos a la conversión. Los bienes son un don de Dios. Poseerlos en lugar de compartirlos es cerrar el corazón a la misericordia hacia los hermanos y excluirse del círculo de la misericordia del Padre Celestial. Ahora la Virgen la llamarán bienaventurada todas las generaciones, como lo anuncia Lucas capítulo 1, versículo 48. Hermanos, en el pueblo judío, aunque era el más alfabetizado del Imperio Romano, la cultura seguía siendo esencialmente oral. Todo acontecimiento familiar o local era traducido inmediatamente en prosa rítmica, según normas que permitían memorizarlo. No se concebía un nacimiento, un deceso, sin tal recitación, y quienes se encargaban de ello eran habitualmente las mujeres. Es en esa literatura tutorial donde
aprendían y encontraban las sentencias de la Sagrada Escritura. Cuando esas recitaciones estaban bien compuestas, los testigos y los vecinos las retenían y así podían permanecer vivas por muchos años. La Virgen María no esperó estar en casa de Zacarías para improvisar el Magníficat. Se había dicho a sí misma y había dicho al Hijo de Dios que llevaba en su seno cuál sería su nombre y cómo lo merecería. El evangelista San Lucas recibió el canto de la comunidad cristiana primitiva y dejó en aquel texto de María lo que tenía de fresco, lo que tenía de primaveral y lo que tenía de judío. Ante todo está la acción de gracias, que será característica de los tiempos del Evangelio, el alma de nuestras Eucaristías. María se ve en el centro de la obra divina y también se ve como ejemplo de la manera divina de guiar al mundo. Anuncia una revelación ya empezada con la venida del Salvador, que continuará a lo largo de la historia. El cántico no olvida en absoluto la expectación del pueblo de Israel, que clamaba para que se tomaran en cuenta a los pobres hasta el fin del mundo. Será esta una de las líneas directrices del esfuerzo humano. Afirma, sin embargo, que desde ya lo más característico de las intervenciones de Dios será que mira al que no tiene nada y que no es nada. El cántico de María recuerda el de Ana, que está en 1 Samuel capítulo 2, que comienza así: mi corazón exulta en Yahvé, mi fuerza se apoya en Dios, mi boca se burla de mis enemigos, porque he gozado de tu socorro. No hay santo como Yahvé, porque nadie hay fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. Y no solo aquí, sino también muchos otros pasajes del Antiguo Testamento sobre los pobres socorridos por Dios y sobre el favor otorgado a Israel, como está descrito en el Salmo 98, el Salmo 103, el Salmo 107 y en Isaías 41, refiriéndose al Magníficat, San Juan Pablo II escribió en estas sublimes palabras: se vislumbra la experiencia personal de María, el éxtasis de su corazón. Y San José María, otro santo de la Iglesia Católica, dice: nuestra oración puede acompañar e imitar esa oración de María. Como ella, sentiremos el deseo de cantar, sentiremos el deseo de proclamar las maravillas de Dios, para que la humanidad entera y los seres todos participen de la felicidad nuestra. Hermanos, el Magnificat expresa la bienaventuranza de quienes han conocido la acción de Dios a su favor. Prorrumpen del corazón de quien ha acogido a su Señor. Es un himno personal y a la vez universal y cósmico. Hermanos, la Virgen María
es la boca de la hija de Sión, de toda la humanidad y de la creación entera, que ve el cumplimiento de la promesa de Dios, más grande que toda fama, como lo anuncia el Salmo 138. El ojo de la Virgen María engrandece a Dios y lo ve como generoso en el amor, dador de todo bien, capaz de dar la vida, poderoso en su brazo, victorioso sobre el mal. Lo reconoce como Dios y muestra que está llena de él. Cada uno lo recibe en la medida en que lo engrandece y engrandece en la medida en que cede el puesto a su altura, humillándose. Por consiguiente, María lo engrandece, no porque sea vanidoso y desee ser reconocido en sus prerrogativas, sino que acoge o acoger su grandeza es nuestra verdad. Alegrarse de la gracia de Dios es un destino sublime del creyente. Todos los dones que Dios nos dispensa tienen como finalidad el que participemos del placer de su corazón. Son señales sencillas de su amor, joyas que el amado da a su amada para que se alegre en él. Y se dice el motivo del don. No es su piedad o bondad, no es su sublimidad humana o religiosa la que ha atraído la mirada de Dios. Él es el Altísimo y puede mirar solamente hacia abajo, así como concede su gracia al humilde. Así resiste a los que se enaltecen, según lo anuncia Primera de Pedro, capítulo 5. Hermanos, la Virgen María es el primer humano o primera humana que reconoce la propia pequeñez y la distancia de él, de un modo pleno y absoluto. Por eso Dios puede darse a ella de un modo pleno y absoluto. El mérito fundamental de la Virgen María es el de saber que no merece, y todas las generaciones se alegrarán de ahora en adelante con ella. La nueva alianza, la virginidad. En la nueva alianza, la virginidad es una condición honorable, no vergonzosa. Y muchos la describen como una vocación para toda la vida, como está descrito en 1 Corintios capítulo 7. Hermanos, aquí el apóstol San Pablo comienza a responder a diferentes preguntas que los corintios le habían planteado por escrito. Las primeras tratan del matrimonio y de la castidad, el florecimiento de la vida cristiana. Había fomentado el aprecio a la castidad, pero también podía mezclarse en eso algo que no era tan cristiano en el mundo griego. En efecto, algunas doctrinas consideraban como perverso e impuro
todo lo que nos relaciona con el cuerpo y la materia. Según algunos, el mal estaba en la procreación y en los lazos del matrimonio, pero no en las relaciones pasajeras con prostitutas. El apóstol Pablo no dice todo sobre el matrimonio, simplemente determina el lugar que le corresponde a la castidad, debido a que todo su ser está consagrado a Cristo por el bautismo. Los esposos cristianos no pueden dejarse dominar por lo que el cuerpo reclama. Lo que impera es el amor y no el sexo. Dice, bien está el hombre abstenerse de mujer. En efecto, el celibato virginidad será la cuestión que el apóstol San Pablo principalmente quiere tratar. Sin embargo, hermano que me escuchas, es lógico que al tratar del tema celibato virginidad toque necesariamente el de las relaciones sexuales, las cuales para el apóstol San Pablo solo son lícitas dentro del matrimonio, según lo anuncia él mismo en 1 Corintios capítulo 5. Hermanos, a la pregunta ¿por qué el celibato virginidad era el tema principal? Respondemos, porque eso era propiamente la novedad que estaba trayendo el cristianismo, junto con la transformación espiritual que el bautismo operaba en el creyente, haciéndolo una creación nueva. Comenzaba también a nacer en las comunidades una forma nueva de vida a la consagración anterior y profunda del ser, según 1 Corintios capítulo 6. Era fácil que siguiera el deseo de una consagración en cuerpo y espíritu que permitiera al creyente preocuparse en plenitud de las cosas del Señor. El apóstol San Pablo había recibido personalmente esa gracia y gozaba de esa experiencia. Era, por tanto, natural que invitara a participar de ese mismo estado. Hermanos, al comunicar su pensamiento acerca de esta vida de continencia, el apóstol San Pablo procede con mucho tacto y prudencia. En primer lugar, a los célibes y a las viudas. Los invita, pero no los obliga a permanecer libres. Luego, acerca de la virginidad, confiesa tener precepto del Señor. Sin embargo, hermano que me escuchas, va a dar un consejo como quien, por la misericordia de Dios, es digno de crédito. Después, al invitar a esa vida, afirma que no pretende en modo alguno tender un lazo, sino que quiere mover a lo más digno y al trato asiduo con el Señor. Más adelante, al tratar de las viudas, les dice que pueden consagrarse creyendo también él, el Espíritu de Dios, les aconseja que permanezcan libres.
acerca de los motivos para seguir este nuevo género de vida, el apóstol San Pablo no ha pretendido ni catalogar ni hacer una exposición sistemática de los mismos. Después dice, pienso que es cosa buena a causa de la necesidad presente, que el hombre se quede así. Pero no explica en qué consistía esa necesidad. Después afirma que los que se casen tendrán su tribulación en la carne, que él quisiera evitarles. Pero este evitar no se da como el motivo positivo de la virginidad. Después escribe, yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y más adelante escribe, la mujer no casada se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Esta consagración total del ser humano en cuerpo y en espíritu para ocuparse de las cosas del Señor y para agradarle, como una esposa lo hace con su esposo, parece el motivo decisivo de la continencia en la mente del apóstol en cuanto al matrimonio. El apóstol San Pablo entrega la doctrina recibida de la tradición judía y cristiana, añadiendo algunas orientaciones para casos nuevos que se han presentado con la venida de la fe. Hermanos, tanto el matrimonio como la continencia son para el apóstol San Pablo un carisma propio recibido de Dios. Por tanto, para el apóstol Pablo, la virginidad no se distingue del matrimonio porque sea un don particular de Dios, siendo uno y otro estado gracias de Dios. El apóstol San Pablo invita a que cada uno camine de acuerdo a su propio don, como lo ha llamado Dios. Y 2 veces exhorta a que cada uno permanezca en la vocación a la que ha sido llamado. Matrimonio y celibato o virginidad son 2 estados de vida, pero hay en todo creyente algo más fundamental. Es la nueva existencia en Cristo Jesús, adquirida en el bautismo. Hermanos, el creyente es una nueva creación. Es un hombre nuevo, incorporado a Cristo, y debe vivir en el mundo de acuerdo a esa nueva existencia, como lo anuncia Romanos capítulo 6. Hermanos, ante esta realidad que toca lo más profundo de la persona, los estados de vida palidecen y pasan a segundo término. Esto es ilustrado mediante 2 ejemplos del estado de vida, circuncisión e incircuncisión, libre y esclavo. En Cristo se han acabado las diferencias. Estas, aun cuando existan en su materialidad, como que no cuentan. Lo que cuenta es la nueva criatura, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas,
capítulo 5. Hermanos, en esta perspectiva, esta frase es el corazón del capítulo, cuando dice: lo que importa es el cumplimiento de los mandatos de Dios. Ante la gran realidad de la nueva criatura, cuyos destinos culminan en la parucía, las realidades temporales palidecen. Son realidades que pasarán y que hay que usar de ellas, sin ser esclavizados por ellas. Hermanos, este capítulo 7 de Primera de Corintios tiene un gran valor doctrinal y sus enseñanzas son siempre de actualidad. Es necesario que la exegesis penetre en la perspectiva teológica del apóstol y no se detenga superficialmente en el tono a veces retóricamente negativo que sirve al autor como vehículo de su pensamiento. El apóstol San Pablo quiere abrir ampliamente las puertas del celibato consagrado pero con el mismo interés, salvaguarda la libertad, el valor, los derechos y la santidad de la vida matrimonial. 1 Corintios capítulo 7. No se trata, pues, de un tratado sistemático y abstracto sobre el matrimonio y la continencia. Probablemente la pregunta era en torno a la excelencia de la vida célibe, la nueva existencia por el bautismo. ¿Envuelve o no una parcial o total renuncia sexual? Tal vez existían fuertes motivos ascéticos en este sentido. El apóstol San Pablo comienza que es bueno para el hombre abstenerse de mujer. Esta expresión bien puede ser o una afirmación del apóstol o una cita de lo que decían los corintios. En una y otra suposición, el apóstol San Pablo admite que el abstenerse de mujer representa un principio, una realidad positiva. Sin embargo, antes de desarrollar el tema del celibato, fija de inmediato su atención en el matrimonio, considerándolo como el estado adecuado a la necesidad común del hombre y de la mujer. El apóstol Pablo va a abrir puertas, desde luego, o puertas amplias, al celibato consagrado, pero, desde luego, salvaguarda la libertad, el valor, los derechos y la santidad matrimonial. Hermanos, la concupiscencia existe en el ser humano. Pues bien, para evitar toda inmoralidad, que los casados usen normalmente de su matrimonio. Su donación ha sido mutua y voluntaria. Que cumplan, pues, con esa entrega. Hay que eliminar todo uso egoísta del matrimonio. La donación de los esposos tiene un modelo en Cristo Jesús, que se ha entregado por su esposa, la iglesia, según lo anuncia Efesios capítulo 5. Hermanos, el matrimonio es un camino divino en la tierra. Quien es llamado al estado matrimonial encuentra en ese estado, con la gracia de Dios,
todo lo que necesita o lo que es necesario para ser santo, para identificarse cada día más y más con Jesucristo y para llevar hacia el Señor a las personas con las que convive. Nos lo dice San José María, gran santo de la Iglesia Católica. Hermanos, el apóstol San Pablo dice exactamente: a causa de la porneia que cada uno tenga. Esta porneia, hermano que me escuchas, puede significar prostitución, puede significar uniones ilegítimas y muchas otras cosas. Porno. Aquí, el apóstol Pablo se refiere probablemente a la atracción sexual, fuerza que se revela contra nuestros proyectos morales. No dice que hay que casarse para evitar la mala conducta, sino porque el sexo es una realidad que sabe imponer sus exigencias. Muchos se han sentido afectados porque el apóstol Pablo no habla del aspecto positivo de la sexualidad al servicio del amor. Pero no debemos olvidar que nos separan de él 20 siglos. En la época del apóstol Pablo, entre los griegos se consideraba como un ideal el repartirse entre una esposa para los hijos y una amiga para el amor y prostitutas para el placer. Aquí, en cambio, el apóstol Pablo presenta la vida sexual como un compromiso de toda la persona humana y no como la obra de la carne. Esta afirmación ayudará al desarrollo posterior de la consecuencia cristiana o de la conciencia cristiana. El apóstol Pablo reafirma además implícitamente la igualdad de los derechos del matrimonio y del marido y de su mujer, según la palabra del Señor Jesús en Marcos capítulo 10. Por otra parte, a la Virgen María se le reconoce como el cumplimiento del oráculo del profeta Isaías. Dice: mirad, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Como está en Mateo capítulo 1, versículo 23. Hermanos, el párrafo que empieza ahora quiere recordar que el Señor Jesús es el descendiente legítimo del rey David, gracias a José, pero que no tiene otro padre que Dios mismo, y ha sido concebido por obra del Espíritu Santo, por una madre virgen. Para la iglesia primitiva, el origen del Señor Jesús, hijo de María la Virgen, era algo indiscutible. Por eso el apóstol Mateo, que se dirige al creyente, no trata de demostrar nada. Se contenta con recordar que Dios ya había previsto que su hijo estuviera arraigado en la descendencia del rey David, según la ley de Moisés. Los esponsales daban los mismos derechos y deberes que el matrimonio. Por tanto,
cuando José se dio cuenta de que su prometida María estaba encinta, aunque no podía ser de él. Y José tenía que seguir la ley mosaica, según la cual o la podía denunciar y hacer lapidar según Levítico capítulo 20, o la podía divorciar sin hacer ruido según Deuteronomio capítulo 24. Por lo visto, había optado por el segundo camino. Por eso es justo, es decir, quiere cumplir con la ley mosaica, pero sin usar de todo su rigor, sino de la manera más humanitaria posible. Decide abandonarla privadamente, lo que constituía el procedimiento normal, pues repudiarla en secreto equivalía a dejar a María libre de los compromisos de desposada. Acuérdense de que en el pueblo judío esta situación daba ya los derechos de la vida conyugal, solamente que la mujer seguía viviendo en la casa de su padre. Pero entonces Dios, por medio de un mensajero o ángel en sueños, le anuncia el misterio de la encarnación. Para el apóstol Mateo, la descendencia davídica le llega a Jesús por vía de José, no de María. Y así, por medio de José, Jesús es heredero legítimo de las promesas al rey David, no por medio de María. Por eso, el ángel la saluda con su título oficial, José, hijo de David, y le dice que María ha concebido por obra del Espíritu Santo, es decir, de aquella fuerza de amor en Dios que ha creado todas las cosas al principio, según lo anuncia Génesis en su capítulo 1. Y para quien no hay nada imposible, según Lucas capítulo 1. El Evangelio insiste que fue José quien dio al niño su nombre, cuando el ángel le dice, a quien tú pondrás por nombre Jesús, según la tradición judía. Imponer el nombre a un recién nacido significaba reconocerlo como hijo. El nombre Jesús es muy importante, pues en hebreo significa Dios salva. Era parte de la fe explícita de Israel, que el único que puede salvar es Dios. Luego, hermano que me escuchas, aquel que de hecho salva es Dios. Así lo dice Dios al profeta Isaías en su capítulo 43. Le dice, yo soy Yahvé y fuera de mí no hay salvador. Y al profeta Isaías, Oseas en su capítulo 13 le dice, yo soy Yahvé, tu Dios. Desde el país de Egipto no conoces otro Dios fuera de mí. No hay más salvador que yo. Luego, cuando aquí el ángel insiste en que el hijo de María será aquel que salvará a su pueblo de sus pecados, entonces dice de modo equivalente que ese niño no es otro que aquel Yahvé que en el Antiguo Testamento había hablado a los profetas, el Dios único. O sea, es una profesión de fe en la divinidad del Señor Jesús. Esto mismo lo vemos en el nombre simbólico de Emmanuel, que el evangelista le da y que él, de propósito, traduce Dios con nosotros. Hermanos,
Jesús es el Dios que salva, porque es el Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros y para nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. La terminología que la teología de la Iglesia, de hecho, ha ocultado para esto es: Dios se ha encarnado. Este término viene de Juan capítulo 1, que dice: el verbo se hizo carne. De ahí se ha encarnado. Por lo demás, el apóstol Mateo, de dos maneras, afirma la virginidad de la Virgen María. Primero, mediante la cita de Isaías capítulo 7, donde la profecía había prometido que el Mesías nacería de una virgencita. Mateo aplica esto al caso de la Virgen María respecto a Jesús. La segunda manera es mediante la explícita afirmación de que Jesús nació sin intervención marital de José, porque sin él haberla conocido, ella dio a luz. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta
aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.